A ver, ¿qué es lo que hace que un país sea, pues eso, un país? Puede parecer una pregunta sencilla, pero la cosa tiene su miga. Resulta que existe una especie de reglamento mundial que lo define todo y hoy vamos a abrirlo para entender cómo se dibujan las fronteras que vemos en los mapas. Venga, vamos al lío. La pregunta, así de primeras, parece fácil, pero ¿qué es lo que de verdad cuenta? ¿Ser muy grande? ¿Tener un ejército potente? ¿Basta con una bandera y un himno? Pues la respuesta es mucho más compleja y, la verdad, bastante más interesante. Claro, porque una cosa es lo que dice el papel, lo que dice la ley, y otra muy distinta es el mundo real. Y es que al final la política, los intereses de cada uno y, bueno, el poder, pues a menudo pesan más que cualquier lista de requisitos. Ahí está la clave de todo, en esa distancia entre la teoría y la práctica. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, lo que está escrito, las reglas oficiales. Hay un documento que es, por así decirlo, la piedra angular de todo esto. Es el que nos da la lista de la compra para ser un Estado. Hablamos de la Convención de Montevideo, del año 1933. Ojo, que tiene ya sus años, pero sigue siendo la referencia principal a día de hoy. Es como la receta maestra, la original, para cocinar un Estado. Y como toda buena receta, tiene sus ingredientes, 4 para ser exactos. Vamos a verlo. El primer ingrediente, el más obvio, la gente. Una población. Pero cuidado, no vale de cualquier manera. Tiene que ser una población permanente. O sea, una comunidad de personas que viva allí de forma estable. Y un detalle importante, aquí cuentan todos, tanto los que tienen la nacionalidad como los extranjeros que residen allí. Y aquí viene lo bueno. ¿Cuánta gente hace falta? Pues da igual, fijaos en los extremos. Tenemos a China con más de 1.400 millones de personas y al otro lado la Ciudad del Vaticano con apenas 800. ¿Y qué pasa? Pues que los dos son estados de pleno derecho. Así que, queda claro, el tamaño de la población no importa en absoluto. Vamos con el segundo, un territorio definido, es decir, un trozo de tierra. Y aquí hay un matiz súper interesante. Las fronteras no tienen por qué estar perfectamente delimitadas y sin disputas. Vamos, que si ese fuera el requisito, casi ningún país lo cumpliría. Lo que de verdad se necesita es un núcleo territorial claro, una zona donde no haya duda de quién manda. Tercer punto, un gobierno. Alguien tiene que estar al volante, ¿no? Y la palabra mágica aquí es efectivo. No vale con tener un presidente y ministros en el papel. Ese gobierno tiene que ser capaz de controlar el territorio, de mantener el orden, de prestar servicios. De hecho, la pandemia fue una prueba de estrés brutal para todos los gobiernos y dejó muy claro cuáles eran efectivos de verdad. Y llegamos al cuarto y último ingrediente, que es el más abstracto, pero quizá el más crucial: la soberanía. Esto es básicamente ser el jefe en tu propia casa y que los demás te traten como a un igual. Tiene dos partes. La soberanía interna, que es poder tomar tus propias decisiones sin que nadie de fuera te diga qué hacer, y la externa, que es la capacidad de relacionarte con otros países. Vamos, de jugar en la liga internacional. Perfecto. Ya tenemos los 4 ingredientes de la receta: población, territorio, gobierno y soberanía. Parece fácil, ¿verdad? Pues si solo con esto valiera, el mapa del mundo sería muy, muy distinto. Ahora es cuando la cosa se complica de verdad, porque pasamos de la ley al barro de la política, el reconocimiento internacional. Y aquí hay que entender una cosa que es fundamental. Según la teoría, el reconocimiento no crea al Estado. Es un acto declarativo, es como decir, vale, constato que este sitio cumple los requisitos y, por tanto, es un Estado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esa decisión de constatarlo o no, de dar el visto bueno, es una decisión 100% política. Pero ojo, que incluso en este juego político hay algunas líneas rojas. Una de las más importantes es la llamada doctrina Stimson. Nació allá por los años 30 y lo que viene a decir es muy simple. No vamos a reconocer como legal ninguna situación, ningún territorio ni ningún supuesto país que haya sido creado a la fuerza, por una agresión. Es una forma de decir que el crimen no compensa, al menos en teoría. Y que nadie piense que esto es una cosa de libros de historia. Para nada. Esta doctrina está más viva que nunca. Pensemos, por ejemplo, en la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, o más recientemente, el reconocimiento que hizo Rusia de Donetsk y Lugansk. Son casos de libro que van en contra de este principio, y por eso la inmensa mayoría de la comunidad internacional se ha negado a reconocerlos. Un ejemplo perfecto de cómo funciona la política en todo esto es Kosovo. Sobre el papel parece cumplir los 4 requisitos, pero el mundo está completamente dividido. ¿Por qué? Por puros intereses políticos. Estados Unidos y gran parte de Europa lo reconocen, pero otros, como Rusia o China, aliados de Serbia, no. Y luego está España, que no lo reconoce por el miedo a que siente un precedente para sus propios movimientos independentistas. Al final, cada país mira por lo suyo. Y a raíz de todo esto, tenemos casos que viven en una especie de limbo legal y político.
El caso de Palestina es muy conocido. Lo reconocen más de 130 países, pero sigue sin ser aceptado como un miembro de pleno derecho en la ONU. O un caso aún más curioso, el de Somalilandia. Funciona como un estado independiente, es estable, tiene su gobierno, pero para el resto del mundo, oficialmente, no existe. Es un estado fantasma. Claro, porque los países no son para siempre. El mapa del mundo no es una foto fija. Los estados nacen, crecen, a veces se juntan con otros, se separan e incluso pueden desaparecer. Vamos a ver un poco cómo funciona este ciclo de la vida de los países. Quizá el ejemplo más dramático que muchos recordamos es la disolución de Yugoslavia, donde antes había un solo país. De repente, y tras una guerra terrible, empezaron a surgir nuevos estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia, y así hasta 7. Fue un proceso larguísimo que cambió para siempre el mapa de los Balcanes. Pero no todos son divorcios. A veces los países también se casan, se fusionan. Por ejemplo, Tanzania nació de la unión de otros dos, Tanganica y Zanzíbar. Y aquí va un dato curioso: el gran Freddie Mercury nació precisamente en Zanzíbar, antes de la unión. Así que, técnicamente, podemos decir que nació en un país que ya no existe. Vale, hemos visto cómo nacen y cambian los países. Pero, ¿y qué pasa cuando se portan mal? ¿Qué ocurre cuando un Estado se salta las reglas de ese reglamento internacional del que hablábamos? Pues bueno, el sistema tiene sus propias herramientas para intentar que rindan cuentas. La base de todo es el principio de responsabilidad del Estado. Es muy sencillo. Si la lías, la pagas. Si un Estado comete un acto ilícito a nivel internacional, automáticamente se vuelve responsable. Y esa responsabilidad le obliga a reparar el daño que ha causado. No es una cuestión de culpa, es una consecuencia directa. Y esa reparación sigue un camino muy bien definido, con 3 pasos. Número 1, parar. Detener de inmediato lo que sea que se esté haciendo mal. 2, prometer que no volverá a pasar. Y 3, arreglar el estropicio, ya sea devolviendo las cosas a como estaban antes, pagando una indemnización o con un acto simbólico como pedir perdón oficialmente. Vale, ¿y si el país infractor no quiere cumplir? ¿Cómo se le puede obligar? Aquí entran en juego las contramedidas. Básicamente son acciones que un país perjudicado puede tomar para forzar al otro a cumplir. El ejemplo más claro son las sanciones económicas. Las que se impusieron a Rusia desde 2014 son un caso de libro de cómo se utiliza esta herramienta para presionar. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que lo resume todo. ¿Quién dibuja de verdad el mapa del mundo? ¿Son las reglas, las leyes que hemos visto? ¿O al final del día lo que cuenta de verdad es el poder en bruto, la política y los intereses? Hemos visto que hay un reglamento, sí, pero también que ese reglamento se puede estirar, ignorar o interpretar de 1000 maneras. Quizá la respuesta es que el mundo se define precisamente en esa lucha constante entre el poder y la